Esta noche vamos a comenzar con la parte 2 de la tecnología babilónica y vamos a ver el tema la simiente de la serpiente. Este es un preludio para poder entrarle a la parte 3 donde vamos a ver la generación de los sintéticos, que ya viene siendo lo que va a pasar, lo que está pasando ya en nuestro tiempo. Este tema relativamente es corto, pero voy a ir pausado por lo delicado que es el tema. Tenemos los textos para ir explicando poco a poco y tenemos la interlineal que nos va a ayudar mucho a buscar en los originales a lo que se está refiriendo la palabra. Voy a explicar de entrada cuál es el estudio en sí y después vamos a ver los textos para que ya sepamos cuál es la idea de la cual debemos comprender qué es lo que pasó en la antigüedad y todo lo que repercute hasta el día de hoy y lo que tuvo que hacerse de venir el Hijo de Dios, el Mesías, para redimir a la creación. Entonces, vamos a ver esta parte, la simiente de la serpiente. Recordémonos que estamos estudiando lo que es parte de la tecnología y recordamos que Gemini es Hermes, que es el mensajero de los dioses caídos. Este fue lanzado el 13 de febrero de 2024. Esto es reciente en la zona de España, y, como referente. Ok, la simiente de la serpiente. Y aquí está la explicación. El árbol del huerto en Edén, en la manzana, y haber comido es una ilustración alegórica. No es que había un árbol de manzana y eso comió. Y por una manzana vino toda la maldición para los animales, la maldición para la tierra. Y todo lo que nosotros tenemos como consecuencia. Sería algo inaudito, no creíble decir que porque se comieron un fruto, el castigo es severo. No, no es esa la situación. Haber comido es una ilustración alegórica sobre algo que fue, eh, perdón, se me movió el mouse. Wow, perdonen que tengo unos cuadros de diálogo que han salido por ahí. Una actividad ilícita. Ese es el punto. Hubo una actividad ilícita. Ignoran por tal razón fue un juicio fuerte, no por algo el fruto de esta fornicación. Es decir, aquí estoy tomando parte literal de un estudio de unos rabinos y lo ponen así. Realmente yo no le he querido cambiar, pero realmente no es una fornicación, fue un adulterio de tipo sexual. No se preocupe que con los textos vamos a ir aclarando el punto. Esto es para que sepamos y entendamos. La doctrina de la semilla de la serpiente, porque es un aspecto doctrinal. Esto no es una tesis, esto no es algo que pudo haber sido, no. Hay una doctrina, o sea, esto es irrefutable. La doctrina de la semilla de la serpiente, también conocida como la doctrina de la simiente dual. O sea, venimos hablando de lo que es bífido, es decir, de dos. Es una simiente, no única, es dual. Es una creencia religiosa cristiana controvertida y marginal. No es marginal no porque no sea verdad, es marginal porque no les gusta tocarlo, porque se vuelve difícil explicar esto. Pero usted va a ver que con unas pocas láminas y tres, cuatro textos, lo vamos a enseñar. Repito, el tema en su contenido es corto, pero lo voy a ir dando pausado para que no nadie se vaya a perder en el camino.
¿Qué explica el relato bíblico de la caída del hombre al afirmar que la serpiente se apareó con Eva en el jardín de Edén y la descendencia de esa unión nace Caín? Lo voy a explicar de otra manera, ya que la simiente que lleva el gen de la serpiente tuvo que tener relaciones y Eva queda embarazada, nace Caín. Por lo tanto, Caín no es hijo de Adán. Y cuando nosotros vemos la genealogía en la Biblia, no aparece Caín en la genealogía de Adán. ¿Por qué? Porque no es hijo de él. Es solo hijo de Eva y de la serpiente. Y por eso es el gran juicio, por los resultados que trajo esta mezcla. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los resultados de esto? Si hasta ahí hubiera llegado el pecado, seguramente el camino hubiera sido diferente. El problema es que el que era el administrador, el regente, que tenía la potestad sobre la tierra, era un hijo de Dios llamado Adán. Cuando vemos la genealogía de Jesús en Mateo y empieza de nuestro Señor Jesucristo hacia atrás, al final dice, y Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos los pone como cabezas de creación en los lugares donde Él va a habitarlos, con diferentes estirpes, no necesariamente hombres como nosotros. Entonces, pero el pecado no termina en que Eva tiene que ver con una entidad caída, que no es exactamente la culebra. La serpiente fue el mensajero del maligno, y cuando digo el maligno no se entienda de Satanás, porque aquí Satanás como que todavía no había mucho hecho, es otra entidad en la cual la convence a ella que tenga relaciones con esta entidad, que en las doctrinas fuera o literatura fuera de lo que es la Biblia, se menciona con el nombre de Metatrón. Y eso lo podemos encontrar en diferentes literaturas con el nombre ese. Es reconocido la deidad caída como uno de los hijos de Dios que trajo la simiente de la serpiente. Repito, el pecado no terminó ahí. El pecado continuó. ¿Por qué? Porque también Adán come del fruto. Y si ya vimos que el pecado fue de origen sexual, es que Adán también participó con este tipo de entidades y se contaminó también. Por eso son echados ambos del huerto. Porque si solo hubiese sido Eva, hubieran dejado a Adán porque él era la cabeza, hubiese provisto otra esposa, tal vez el Señor. Aquí es un supuesto, porque no sabemos qué pudo haber pasado, pero no hubiera caído la creación. Cae porque el cabeza de creación cae al hacerle caso a la mujer y experimentar del fruto prohibido. Ok, continuamos. Sera, así se escribe en hebreo la palabra Sera. La primera vez que aparece la palabra hebrea Sera es en la escritura en Génesis 1:11, cuando Dios ordena que la tierra produzca hierba de semilla, Sera. La semilla que dan las hierbas son por una unión de tipo sexual. Esto es tal cual lo describen, donde dos sexos se unen para formar un nuevo ser. Estamos viendo de dónde viene la raíz para que cuando entremos a los textos entendamos a qué se está refiriendo.
Aquí, mire, tenemos el en hebreo que Sera es simiente. Y simiente viene de la palabra semen. Ok. Usted puede ver la definición. Dice simiente, generación, linaje. Eso es simiente. Sera, generación, linaje. Otra de las referencias dice carnal, descendencia, especie, estirpe. Entonces ya aquí, cuando mencionamos estirpe, estamos hablando de que no solo son hombres. Ser fecundado, obviamente, digo fecundada. Genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner posteridad, prole. Mire, todo lo que hace referencia a la palabra. Y todo esto lo entendemos nosotros en nuestro lenguaje castellano, que se refiere a hijos, a descendencia. Y al final dice semilla. Ok. Hoy entrémosle la palabra. Génesis 3. Vamos a leer la nueva traducción viviente en este momento. Y pondré hostilidad. Mire, me gustó mucho esa palabra porque es más directa. En otras dice enemistad. Pero la enemistad, en otras versiones, o la palabra enemistad, como lo dice tal vez la Reina Valera, cuando hay enemistad la gente se deja de hablar. No hay relación. Cada quien estamos enemistados, no nos hablamos, no nos vemos y pasan años. Pero la hostilidad es diferente, porque no solo me lleva a mí a enemistad, me lleva a un combate, a estar peleando frecuentemente. Por eso dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque está luchando, está en la parte de la hostilidad del cuerpo de pecado que hay. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer. ¿Quién es el tú? La serpiente. Y pondré hostilidad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Aquí está hablando ya de dos descendencias. Cuando Adán y Eva procrean hijos, estos hijos son de una sola descendencia. Pero aquí ya estamos viendo que está hablando de dos descendencias. La descendencia del hombre y de la descendencia de la serpiente. Y pondré hostilidad, o sea, pleito continuo, que se van a hostigar ambos entre la simiente de la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, porque son descendencias diferentes. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú, la serpiente, le golpearás el talón. Pero mire, su descendiente. Y si usted se acuerda, esto nos habla cuando Dan dice, Dan, eres áspid que muerdes el talón del caballo. Y por eso Dan no está en los 144.000 ni en la Nueva Jerusalén. Es desterrado por esto. Entonces usted va viendo que esta parte que dice descendencia es Sera en hebreo, que ya explicamos que es simiente, generación, linaje, que ya dijimos que es especie, estirpe, ser fecundado. Y ahí lo tenemos. Cuando dice entre tu descendencia, es el linaje de la serpiente. Porque hay hijos de linaje, aunque sean caídos porque salieron del huerto cuando eran perfectos, pero como cayeron por esto, se mezclaron, entonces su ADN fue contaminado en ese momento. Y eso se refiere, descendencia, al linaje de la serpiente. Entonces en la tierra
Desde tiempos antiguos hasta ahora caminan dos linajes. Yo voy a hablar solo de estos dos. Hay muchos linajes que han caminado en la tierra y muchos linajes que están caminando. Pero solo me voy a dedicar a estos dos del origen que nos está hablando Génesis 3. Porque si yo empiezo a explicar de los demás, los voy a confundir. Y la intención es que veamos parte del origen de la caída. Prosigamos. En la Biblia las Américas dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. ¿Será que por haberle dicho a Eva, come de la manzana, va a maldecir Dios todos los animales y a la serpiente? Es por el hecho de lo que pasó, que ya lo explicamos. Maldita serás más que todos los animales. Es decir, todos los animales de la creación están bajo maldición por la culpa de la serpiente, no por la culpa de Adán y Eva, es por la culpa de la serpiente. Porque la serpiente engañó a Eva para que probara del fruto prohibido. Ahora, la serpiente, esta no era la serpiente fea que nosotros conocemos ahora. Se ha ido degradando conforme a la caída. Y más, dice, todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Se maldice a todos los animales de la creación. La serpiente es voladora, porque si ella ya se arrastraba, ¿cuál es la maldición? La serpiente es voladora. Y seguramente, porque la Biblia no lo dice, lo deducimos, era la cabeza de los animales en la creación. Después de, de Adán, que era el cabeza de toda la creación, en la descendencia de los animales, había uno que era lo que hoy le llamamos el rey de la selva, el león. Probablemente no era el león, era la serpiente. Cuando la serpiente no había caído. Recuerden que la serpiente era voladora, por eso la serpiente ya caída, cuando nosotros vamos a todas las culturas a través de los últimos 6.000 años de la Tierra, que tenemos evidencia arqueológica, usted ve la serpiente emplumada, la serpiente voladora. Tanto en los asiáticos, ahí está el dragón volador, que es de lo mismo. Entonces, la serpiente, por haber engañado para que ella probara del fruto, la serpiente no es el fruto. Ella no tuvo que ver nada con la serpiente. Ella probó del fruto. Lo que hizo la serpiente fue engañarla a ella para que probara del fruto. El fruto es un hijo de Dios caído, con el cual la fecundó y tuvo al hijo, a Caín. Ok, sigamos viendo más palabras para ir dando las bases. Y miren, verso 15. Y pondré enemistad entre tú. Esos en grises, ustedes siempre saben de que todo lo que va en gris yo lo he colocado. No está en la palabra, solo es para explicarlo. Y algunas veces para que acordarme. Y pondré enemistad entre tú. ¿Quién es el tú? La serpiente. Y la mujer. Allá vimos que pondré hostilidad. Nosotros tenemos una lucha entre tu simiente, serpiente, y su simiente, mujer, porque son dos ADNs totalmente diferentes. Cuando Dios crea, en esta creación última que nosotros conocemos, el ADN de Adán lo tiene también Eva, es el mismo ADN, es un ADN perfecto, humano, pero es el mismo. La serpiente trae su propio semen, su propio simiente, su propio ADN. Repito el verso 15. Y pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer.
Y entre la simiente, es decir, de los que nazcan con la simiente, con el ADN de la serpiente, y la enemistad de los que nacen con el ADN que se está degradando por el pecado, que era perfecto porque Dios lo puso perfecto, pero cuando se mezclan, se degradó y se va perdiendo, y el ADN de la mujer. Él dice, esto es importante, porque aquí está hablando del Mesías en Génesis 3:15. Él, y por eso le pongo los signos de interrogación, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí es una tercera persona, porque estamos hablando de simientes de serpiente, ADN de serpiente y mujer. Dice que aquí Adán todavía no lo han mencionado, porque el origen fue aquí. Todavía no lo he mencionado, pero dice él te herirá en la cabeza. Y no estamos hablando de la enemistad entre la serpiente y la mujer, pero le está diciendo a la serpiente, Dios, él, ¿quién es él? El Mesías. Te va a herir en la cabeza y tú lo herirás en el carcañal. De aquí viene la palabra, mire, su se llama, que es en hebreo, usted lo puede buscar ahí en el 19:31, dice pronombre tercera persona en singular. Entonces está refiriendo al Mesías. Ya de ahí le está diciendo, él te va a vencer con la redención, porque yo tengo un plan para redimir a estos caídos y un plan para mandarte a vos al infierno. Aquí le está hablando a toda la generación de los malignos. Para ir viendo más directo, dice en la Biblia Kadosh, en el mismo texto, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Y ya vimos que cera es simiente, es estirpe, semen. Ya lo vimos del original hebreo. Hoy se pueden entender mejor los textos, porque ya vimos los conceptos en la etimología de las palabras, el origen de las palabras. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él, hablando de Cristo, vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañar. Sigamos viendo más Biblia. Ahí está la palabra, mire otra vez, en hebreo, porque está hablando de simientes. En Juan 3:12 dice, no como Caín que era del maligno. Si Caín era de Adán y Eva, ¿cómo pudo ser del maligno? Porque Caín no es hijo de Adán, solo de Eva, con su adulterio. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, que es la misma palabra de arriba, eran malignas. Y las de su hermano eran justas o rectas. Él actuaba en justicia. En el griego, la palabra esa perdón, malos, se refiere más bien a carácter esencial, al igual y que indica una degeneración de la virtud original. ¿Qué es virtud? Es vida. O sea, él tenía del original, se degeneró lo que Dios había hecho. Por eso era del maligno, porque en sus genes había simiente de serpiente. Y ella estaba contaminada con el ADN de la serpiente. Lo que voy a explicar ahorita es ciencia. Se ha descubierto recientemente, año 2023, que las mujeres que han tenido relaciones sexuales y han vertido en ellas
ese ADN de esa pareja le queda en su ADN, se adhiere a su ADN. Si tuvo 10 hombres y los 10 vertieron en ella, los 10 ADN los tiene la mujer. Imagínense qué tremendo es esto. Y eso va a generar una modificación genética en las siguientes generaciones. Por eso alguien la pudo haber fecundado. Estoy hablando ahorita de tiempos actuales, a una mujer. Pero puede tener rasgos de parejas anteriores, el niño. Esto es ciencia, recientemente descubierto. Como estuvo cierto tiempo con X cantidad de parejas, póngale cuatro parejas, pero es fecundado por el quinto. No solo va a llevar el ADN del quinto, va a llevar ciertos rasgos de los cuatro ADNs también, que no la embarazaron, pero que ella lo absorbió. Por eso era esa mezcla, ese adulterio, hizo que se desbaratara lo perfecto que Dios había hecho el ser humano. Y la serpiente, que no tuvo nada que ver sexual, sino que le engañó para que probara del fruto. Repito, la serpiente no era el fruto. Y ella probó del fruto prohibido, que era mezclarse con otras estirpes. Ese era el problema. La mezcla está prohibida. Entonces, esto indica, malos, una degeneración de la vida perfecta en el origen que Dios puso. Por eso Caín tenía una degeneración, porque el ADN perfecto que tenía Adán y que tenía Eva se degeneró con la mezcla. Figuramente, dice, calamitoso. También, y yo lo puse en rojito, también enfermo de forma pasiva, es decir, con enfermedad. De aquí nos damos cuenta, cuando usted empieza a leer la maldición por la cual los echa del paraíso, le dice, vas a conocer el cansancio, vas a envejecer, hoy vas a saber qué es sudar. Él no sabía qué era sudar. Adán trabajaba porque labraba el huerto, lo cuidaba y lo labraba, dice. Entonces había trabajo. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. El castigo es el cansancio, la fatiga, el envejecimiento. Cuando viene Eva, le pone otros y el más común es el hecho de los dolores de parto. Porque ella ya había experimentado los dolores de parto. Ah, no, hermano, pero no Caín y Abel son los primeros. Son los primeros fuera del huerto. Ah, dentro del huerto, ella ya había tenido la experiencia. Por eso cuando le dice, te voy a multiplicar los dolores de parto, ella entendió de qué estaba hablando. Porque si no hubiera sabido, le hubiera dicho, ¿y eso qué es? Ella entendió lo que le estaban diciendo. Antes, un suspirito y tú tenías los niños. Hoy vas a saber que tendréis niños, porque es parte de la maldición. Pero nunca les dice, van a conocer la enfermedad. No le habla de todas las enfermedades, dolencias, todo, no le habla. Porque eso no es maldición. Esa es consecuencia de mezclar diferentes ADNs que no son compatibles. Acá se originan las enfermedades por mezclar dos tipos de ADN no compatibles. Las enfermedades no las dejó Dios como castigo. Esa es una consecuencia de mezclar razas que no tienen que tener mezcla, no tienen que unirse, aliarse. Por eso dice, también enfermo pasivo, es decir, con enfermedad.
Y entonces ahí empiezan las enfermedades. Adán no sabía qué eran las enfermedades, no sabían qué era el cáncer ni nada de eso. Las enfermedades vienen cuando se mezclan dos razas, dos estirpes que no son compatibles y que está prohibido. ¿Por qué? Porque se unieron dos tipos de cera, una de origen divino y otra de origen maligno. Porque Eva, cuando cae y prueba del fruto, su ADN es perfecto en ese momento porque venía de un hijo de Dios. Tenía lo mismo, la misma composición perfecta que Adán, aunque ella fue sacada de de una costilla, pero era lo mismo. Y estaban como iguales. Por lo tanto, Eva con la serpiente ha hecho dos ADNs, dos linajes, dos hombres diferentes de de una misma madre Eva. Caín, linaje de la serpiente, y Abel, linaje del hombre. Con un ADN que está siendo degradado y con un ADN que ya fue contaminado, porque ella ya había sido modificado su ADN cuando se unió con el maligno. Y por eso estamos como estamos. Dice en primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno. Aquí vamos a ver la interlineal, para que vea usted del original de lo que estamos hablando. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su propio hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus propias obras eran malignas y las de su hermano eran justas. Cuando nosotros vamos al interlineal para ver los originales, dice, según como Caín procedente del maligno. O sea, él procedía del maligno. No es que era maligno. Él procedía de sus genes, ya venía el ADN del maligno. Y mire qué pasó. Lo degolló. Esta es primera vez que creo que usted se va a enterar que lo degolló. Este es el primer sicario de la historia. No solo el primer asesino, el primer sicario. Hermano, pero los sicarios se consideran que son los asesinos a sueldo. Completamente en lo cierto, sí. Él fue contratado para degollarlo. ¿Por qué quería matar a su hermano? Porque sus obras eran rectas. Sí, la Biblia lo dice también. Lo que pasa es que a través de matar la simiente que todavía tenía ciertos rasgos de perfección, creyeron cortar eso y quedarse solo con la simiente caída. Por eso había que matarlo. Y eso me lo explicó el Espíritu de Dios ahora. Por eso es que lo mata. Porque un intento de terminar la descendencia que podía seguir con rasgos de perfección y lo degolla. Y mire, aquí está en el original griego, ¿ve? Lo inmoló. O sea que lo ofreció en sacrificio a quien le pidió que lo matara. Hermano, esto nos está dando vuelta a la historia. Nos está ampliando el panorama de las tinieblas. Porque lo mató, mire, ¿cómo dice? Matar específicamente un animal para alimento o sacrificio. No se lo comió, era sacrificado. Él lo entregó en sacrificio a las tinieblas. Entonces no era envidia solamente, no solamente, es que era encargo. Es un sicariato esto. Lo degolló. Y mire, o generalmente masacrar. No solo lo mató, lo masacró.
mutilar violentamente. Por eso dice la palabra ahí, cuando usted dice degolló, dice inmolado en el original. O sea que hubo sacrificio. ¿A quién? ¿A Dios? No. Se lo entregó a las tinieblas de su padre, el maligno. No como Caín, que era del maligno, sí, procedía del maligno. Su padre era el maligno, igual que Judas. Judas no fue una víctima que entregó al Señor, no, él se ofreció. Sus padres lo hicieron, como dice Salmos. Porque las obras de él malas estaban siendo. O sea, él era, era maligno en todas sus obras, no solamente en esto. Dice la Biblia Torres Amat, leyendo el mismo de Juan. No como Caín, el cual era hijo del maligno espíritu. O sea, su espíritu no era espíritu de Dios, de Shalom, porque su ADN, su espíritu es de una raza mezclada. Su padre es la serpiente. Y cuando digo la serpiente, repito, por alguien que vaya a creer, no, la serpiente no tuvo relaciones sexuales con Eva. Ella fue el que engañó, porque el que quería combinar las ADNs no podía entrar al huerto. Entonces utilizaron al que era santo y podía entrar, porque la serpiente no había caído, fue contratada para que cayera. Nomás cayó, entonces como ella siempre tenía el pase, mira, es la misma historia de Luzbel. Cuando él salía del cielo, Ezequiel, si no me equivoco, 28, salía del cielo y iba a las regiones del universo, ahí lo contrataron a él. A causa, dice, textualmente lo digo, a causa de tus múltiples contrataciones, se encontró en ti la maldad y la iniquidad. Dos potestades de las cuales ya hemos hablado, femeninas, ellas lo hicieron caer. Y en el capítulo 31 dice, y el abismo, fueron tres, maldad, iniquidad y el abismo, que muchas versiones pueden decir la muerte, pero exactamente es el abismo, no es la muerte. No como Caín, el cual era hijo del maligno espíritu. Él no tenía el espíritu de Dios y mató a su hermano. ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malignas. Todas sus obras eran malignas. ¿Por qué? Porque era del maligno. Y las de su hermano justas. Génesis 3. Y luego dijo Yahweh Elohim a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás del polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Mira, entre tu linaje y el linaje de la mujer. ¿Se da cuenta? Hay dos linajes. Este, hablando del Cristo de la gloria, te aplastará la cabeza y tú acecharás a él el calcañal. ¿Ves? ¿Qué preciosas son las versiones? Y estamos leyendo los mismos versículos, hermano. Y todos van a lo mismo. Diferentes autores de diferentes tiempos y diferentes países. Y la versión interlineal que viene directa del arameo, hebreo y griego. Ah, y la Kadosh, que es israelita mesiánica. Ninguna se contradice, todas están hablando lo mismo. Del hebreo, será simiente. Mire qué dice, simiente, generación, linaje. Mire, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe. Wikipedia, que esto es una enciclopedia, dice, hablando del linaje, y dice, véase el linaje evolución.
No solo vea la palabra linaje, dice, busque linaje evolución. Evolución. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido trastocando a través de la historia. Si no, vámonos ahí cerquita, después de Génesis 3 vámonos a Génesis 6. Vienen hijos de Dios y empiezan a mezclarse con las mujeres. Y empiezan a nacer los gigantes. Ahí tenemos otra prueba. Pero esto comenzó, esta mezcla y este degenere comenzó en el paraíso. El linaje, estirpe, alcurnia o abolengo es la serie de antepasados. Por eso dice, los antepasados de Caín. Por eso él tenía el espíritu de los antepasados de Caín. Es la serie de antepasados y en ocasiones descendientes. Pasó a ser descendencia de un ADN que no es de la Tierra. En Génesis 5 habla de la genealogía de Adán. Estos son los libros de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de Dios Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Pero mire, dice en el 3, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya que no es la semejanza del Adán del huerto, esa es la semejanza de un hombre ya deteriorado en su ADN. Estos ya no son nietos de Dios. Todos los hijos de Caín, digo de Eva y de Adán, ya no son nietos de Dios. Por eso no pertenecen al linaje de los hijos, sino que tiene que venir la redención hace 2000 años que fue, cuando mi Señor resucitó entre los muertos y nos dio el espíritu ¿qué? De adopción para ser hijos. No porque nosotros originalmente hubiéramos sido hijos por linaje. Ese era el fin de Dios, tener hijos por linaje. No hubiéramos tenido, hubiéramos nacido siempre ya hijos de Dios, todos. Pero viene Dios en su misericordia, manda el espíritu de adopción por el cual hoy podemos decir, Abba Padre. Dice en Mateo 13. Esto es precioso, hermano, esta parábola. Respondió él y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Cristo, el Mesías. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son la simiente, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. ¿Cuándo sembró la cizaña? Allá atrás, cuando probaron del fruto prohibido, que la serpiente le dijo, come, vas a ser como Dios. Entonces la buena simiente fue creada por el Hijo del Hombre. La buena simiente lo son genéticamente, espiritual y proféticamente los hijos de Dios. Porque ya por linaje de ADN, esto estamos nosotros trastocados de tanta mezcla. El hombre ya no es ni la caricatura de lo que fue en su origen cuando Dios lo hizo, perfecto en todo. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. No, si nosotros viéramos al Adán, hermano, del huerto, de la complacencia, el paraíso, no somos ni la sombra de lo que él era, porque era hijo de Dios. Si eso no se hubiera trastocado, nosotros fuéramos igual que Adán, con el título de una sola vez, hijos de Dios. La cizaña, la simiente de la serpiente son son hijos genéticos e espirituales de Satanás. Fíjese bien, no solo espirituales, son genéticos.
Por eso nosotros tenemos razas paralelas. Y solo estoy hablando de estas dos, porque no me quiero meter a las otras. Aquí no sabemos, vamos caminando y ahí van hijos de la serpiente y hijos del reino, que han sido transformados y perdonados y justificados. El enemigo que engendró la cizaña es la misma serpiente de Génesis 3:15. Los hijos de Dios, trigo, heredan entonces el reino después de que la cizaña sea destruida. En esta fotografía usted va a ver dos. Si usted lo ve, los dos parecen trigo, pero no. El de la izquierda, el que estoy circulando, es cizaña. Y el trigo es el de la derecha. Pero se parecen, pero no son iguales. La cizaña y el trigo son dos plantas que se parecen mucho, especialmente cuando son jóvenes, pero difieren en varios aspectos claves. El trigo se dobla con el peso de su fruto maduro, mientras que la cizaña permanece erguida. Además, la cizaña tiene una semilla negra que es venenosa. No por gusto el Señor habló del trigo y la cizaña, porque esta gente tiene el alma negra y es venenosa. Mientras que el trigo tiene una semilla comestible, o sea que da vida, mantiene la armonía. En la parábola del trigo y la cizaña se utiliza esta diferencia para ilustrar la diferencia entre los verdaderos creyentes y los que no son, o cómo Dios separa a ambos al final de los tiempos y los del mundo. Veamos las raíces. Las raíces de la cizaña se entrelazan con las del trigo, por eso no se pueden separar. Porque la cizaña se quiere parecer al trigo, entonces se amarra con la raíz del otro. Es una forma de protegerse también. Si lo queman al otro, me quieren quemar a mí, que se va el otro también. Por eso le dice, no, al final de los tiempos vamos a hacer la ciega. Lo que dificulta su separación sin dañar el trigo. Por esa razón está el periodo del tiempo en los gentiles, para que cuando den su fruto los que somos el trigo, nos inclinemos a Dios. Comportamiento. El trigo produce fruto y se inclina ante Dios. Si usted se da cuenta, la cizaña siempre permanece erguida y el trigo se inclina con el peso. Entre más gloria Dios le pone al hijo, el trigo, el que es hijo espiritualmente, se inclina. Entonces, cuando el trigo se inclina, porque somos llenados, entonces dan los frutos de humildad, adoración, sumisión. Mientras que la cizaña, aunque pueda parecer atractiva, carece de fruto verdadero y se mantiene erguida, que significa altivez, orgullo, arrogancia, soberbia, elación. ¿Qué significa elevación o hinchazón? Esa es la diferencia. Pero como está amarrada, entonces si se quema o se jala el trigo. Y el trigo tiene que estar perfecto para ser cosechado. Si no, se pierde todo. Entonces yo no he tenido la paciencia de que por el error de haber mezclado los ADN, las razas, va a esperar que su iglesia esté madura, pero el tiempo ya se acabó. Y finalmente voy a explicar esta lámina que es un resumen. Dios, de la unión entre Eva y Adán, nace Abel, un ADN del cielo. Que sí ya estaban fuera porque habían caído, sí, pero en degradación. Recuérdense que ellos no mueren en el momento y todavía viven más de 900 años. Eva tiene un ADN de la serpiente con su hijo Caín y más el ADN de ella, porque ella sí viene con un ADN del cielo, pero que ya fue trastocado, fue caído en transición de decadencia. Más
la consecuencia de verlos mezclados que trajo las enfermedades, porque las enfermedades no las puso Dios como castigo. Esa es consecuencia de mezclar. Seth tiene un ADN caído, pero todavía viene con cierto, pero trae simiente de Dios. Pero igual lo afectó, la caída lo afectó, porque su mamá está afectada en ese momento. Y también el papá, los dos, porque recuerda que los dos comieron del fruto. Lo que pasa es que el pecado se ve más grande en la mujer porque ella es la que da a luz hijos. Si los dos dieran luz, entonces miraríamos el pecado grande de los dos. Y finalmente, hermanos, ¿qué habrá de aquí al 2050 según los científicos? No vamos a llegar ni al 2035, mucho menos al 50, pero yo quiero que vean cuáles son los 10 avances, mire, científicos más importantes que se esperan hasta el 2050. Yo he puesto 7. Uno, el metaverso, ese lo tenemos. Realidad virtual ya lo tenemos. Edición genética humana, pero eso ya lo tenemos también. Eso es lo que vamos a ver, la generación de los sintéticos, el próximo martes. Viajes interplanetarios y turismo espacial. Y ya también, y eso ya hay. Avances en el cerebro, también ya hay. Formar una sociedad civil con robots. Ahorita se está organizando el primer ejército. Creo que son 100.000 unidades de soldados robots. Ya para el 2030, pongamos que el Señor no ha venido. Ya para el 2035, esto está lleno de robots. De hecho, ahorita hay empresas que están trabajando con robots. Amazon, por decir, ellos tienen robots trabajando. Nacimiento del malo. El, mira, aquí sí, no me acuerdo a qué se refería eso. Y trasplantes y órganos a disposición. Pero eso ya lo tenemos. Pero ellos están hablando del 2050. Lo dejé tal cual lo dice, pero la edición genética humana. Y usted puede ver una imagen aquí de la cadena del ADN. Mire. Y puede ver este nanorobot modificando. Hasta luz tiene para que puedan ver los científicos cómo se está trabajando a ese nivel. Así que, hermanos, este es parte para que podamos disfrutar más el otro tema y nos demos cuenta de lo que está pasando en la tierra. Recuérdense que el Señor les dijo, así como en los días de Noé, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y que hubo en los días de Noé mezclas, gigantes, nacieron otras estirpes. Ya no de las que estamos hablando del origen este, son parte de. Entonces, si dice que así como los días de Noé es el tiempo de su venida, es porque esto se está dando ahorita. No se va a dar en el 2050, se está dando ahorita. Así que hermanos, con esto cerramos y nos vemos el próximo martes para cerrar la serie de la tecnología babilónica con el dichoso tema de los generación de los sintéticos. Les agradezco mucho, mis hermanos, por haberse reunido esta noche nuevamente. Sé que el esfuerzo de todos es grande.